Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Lozano. Y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo, el pastor Fran Zapata y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos a Los emblemáticos del Sanedrín. Pues bien, usted emblemático, usted y yo tenemos un acuerdo multilateral. Significa que ustedes, nosotros, estamos en la disposición de el receptor y el emisor. Pues bien, en el campo decía que cuando suenan los pajaritos, sabe que existe un buen amanecer. Pero cuando el alba no permite que se suene, pues las cosas no andarán bien durante el día. Pero también decía un gran hombre pensador que si se buscaba un foco al mediodía para alumbrar, entonces no habría que hacer nada en la noche, porque a plenitud la oscuridad ejercía su función. Y si estamos a la oscura, pues no hay forma de caminar, de transitar. Existe toque de queda. Solamente podría alumbrar la utopía, los mitos, lo que no es correcto, lo que no es luz. Y lo que no es luz es tiniebla. ¿Qué deja dicho? Estamos en el camino de vivir solamente todo en la oscuridad y que no habrá luz, no habrá quien haga señales. Bueno, se dice que está dañado el semáforo que está a nuestro lado y nadie habla de eso, y estamos al lado y al frente de el municipio, y el municipio está ciego, entonces todos sus seguidores también están ciegos. Una ciudad oscura, y así estamos. ¿Hasta cuándo? Pues bien, amigos televidentes, gracias. Sean todos bienvenidos, país. Doctor Alfonso Torres, el hombre de la actualidad. Saludos, hermanos Reyes, saludos, país. Miércoles, el ombligo de la semana. ¿Y por qué es el ombligo? Es el centro, es el medio de la semana. Oh. El miércoles tiene 3 días para adelante y 3 días para atrás. ¿Y cómo usted puede ver el ombligo si hay oscuridad? Reyes, estamos en el Caribe y aquí este sol tropical, sol de playa, nos permite ver algunas cosas durante el día. Claro, durante el día no podemos ver lo que hacen los gobernantes. Parece, hermanos Reyes, que la comisión de transición no dio su fruto, o que los incumbentes salientes no dieron el informe adecuado, o lo escribieron en jeroglífico
y los entrantes no pudieron entender, porque ahora el gobierno que está al frente de las cosas públicas no sabe lo que ha recibido. 3 meses de transición, una comisión del gobierno que sale y una comisión técnica del que va a entrar, y no saben lo que recibieron. El país solo sabe que Danilo recibió un gobierno quebrado. Que el país lo sabe. El país lo sabe. Danilo Medina recibió un gobierno quebrado. Por eso fue tan prudente en la toma de posesión y delineó las estrategias de desarrollo que él va a implementar en estos 4 años. Pero por eso Danilo sabía lo que estaba recibiendo. No se atrevió en su discurso a utilizar la palabra corrupción ni siquiera una sola vez. ¡Oh, Dios! ¿Para dónde vamos? No hay rumbo cierto. ¿O será que Danilo en el día de hoy, en su primera reunión de Consejo de Ministros, va entonces a empezar a tomar el buey o el toro por los cuernos? Dice Marchena, Rodríguez Marchena, el ministro de Comunicaciones del gobierno, que hoy el presidente de la República hará anuncios al país que harán estremecer a la sociedad. ¿Qué podrá anunciar Danilo Medina? Anda una vaguada Él por ahí. no puede enjuiciar al expresidente Leonel Fernández. Primero, porque es el presidente de su partido, presidente, líder y guía, con el control del aparato del Estado. Segundo, porque es el hombre que duerme, que comparte almohada con la vicepresidenta de la República. ¿Con qué delicadeza tendrá Danilo que bregar en estos 4 años, que no podrá tocar ni con el pétalo de una flor al expresidente de la República, porque implicará tocar entonces a la segunda al mando? ¡Oh, Dios! ¿En qué hilo tiene que caminar Danilo Medina en estos 4 años? En un hilo tan fino que si mira para atrás se cae, si mira hacia los lados se cae. Tendrá que mirar solo hacia adelante a ver qué cosa puede hacer en un país en bancarrota, un país rico, pobremente administrado, dijo el primer Maquiavelo de la política dominicana. ¡Oh, Dios!, diría Andrés L. Mateo. Danilo está en un trance difícil. Él, que le prometió a este país corregir lo que estaba mal y hacer lo que nunca se había hecho, no podrá cumplir ni con una cosa ni con la otra. Ni con una cosa ni con la otra. Pero que también dijo que daría continuidad a lo que estaba bien. Y aquí nada andaba bien, Danilo. Y usted lo sabía. Naturalmente, yo, simple mortal, no podía pedirle a usted en campaña que dijera lo que estaba mal, porque entonces no podía ganar las elecciones. Y dice Isa Conde que usted no ganó, que ganó Hipólito Mejía o que ganó el PRD, pero usted cobró por esa Junta Central Electoral que está ahí. ¿Qué trance tan difícil para Danilo Medina? Encontrar un gobierno en bancarrota, pero no puede decirlo, porque es su propio partido. Es su líder, aunque él no lo quiera reconocer, porque Leonel es el jefe del PLD, es el presidente del PLD, y además el jefe, el dueño, el director de los principales poderes del Estado, de la Cámara de Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara Administrativa. Lo tiene todo, todo. No hay como juzgar a Leonel y su entorno. Danilo podrá jugar al pan y al circo, podrá procesar
a uno que otro funcionario de la cadena, pero los eslabones más débiles. Nunca podrán tocar a un Félix Bautista. Nunca podrán tocar a un Francisco Javier García. Nunca podrán tocar a un Euclides Gutiérrez Félix. Jamás. Podrá llevarse a Monchi Fadul, porque no es un eslabón fuerte en esa cadena PLDista. Aunque lo ratificó, podrá llevárselo con un decreto. Nunca un gobierno había tenido la situación más difícil que la que tiene Danilo Medina aquí en la República Dominicana. Danilo es un hombre o un presidente al que hay que tenerle pena. Hay que quererlo con pena y hay que tratarlo suavemente desde los poderes mediáticos. Porque aunque usted no lo crea, aquí los medios de comunicación constituyen un poder. Un poder. Por eso Leonel se preocupó por controlar ese poder. El poder de la opinión pública. Por eso invirtió siempre 7,000 millones de pesos del erario en mantener a Zángano en los medios de comunicación para que fueran bocina. Ahora, a un espacio como este no lo pueden comprar. Jamás. Porque si compraran al presidente de este espacio, los emblemáticos del Sanedrín, que es un hombre que no se vende, pero si lo compraran, yo me voy de aquí. Me iría de aquí enseguida. Pero a Reyes Álvarez no lo pueden comprar. Por eso estoy aquí. Reyes que diga todo lo que quiera, yo se lo permito. Él es el jefe de este espacio, pero es un hombre que no se vende. Pobre Danilo Medina, con todo y ser presidente de la República, no podrá hacer lo que él quería hacer. Por eso hay un espacio público en el día de hoy de don Celso Marrancini, el empresario que fue allí a la CDE para resolver supuestamente el problema energético de la República, porque los políticos nunca pudieron. Y él le vendió la idea al presidente Leonel Fernández de que el sector privado lo podía hacer. Y los hombres de empresa creyeron que Celso Marrancini podía hacerlo. Y dejó el campo energético o el sector energético en peores condiciones de cómo lo recibió. Saca un comunicado para decir que la deuda es apenas de 768 millones de dólares y no de más de 1,000 millones, como dijo Rubén Bichara. ¿Y qué importa 100 o 200 millones más o 100 o 200 millones menos? Está en bancarrota. Un negocio que era todo del Estado. Y el Estado con Leonel Fernández en el periodo 98-99 o en los años 98-99 de su gestión 96-2000 lo entregó al sector privado. Y hoy, lo que eran plantas del Estado y que el Estado las regaló, hoy el Estado le debe cientos de millones de dólares a los dueños de esa planta, que eran plantas del Estado. ¿Y qué negocio fue el que hicieron? Y nadie cayó preso, y nadie va a caer preso. Dilapidaron recursos del Estado. Y hoy, el Estado que regaló esa planta le debe cientos de millones de dólares a los dueños de esa planta. ¡Oh, Dios! ¿Y qué dijo don Hipólito Mejía cuando llegó al poder en el año 2000? Tuvo que llamar a la empresa española que habían supuestamente invertido en el sector eléctrico para que pagaran más de 700 millones de dólares por los cuales habían comprado esa planta y que nunca pagaron. Y que 2 años después de estar administrando, de estar cobrando, nunca habían pagado las plantas. Nunca habían aportado un centavo. Tuvo que jalarlo para que pagaran más de 700 millones de dólares. ¿Y por dónde es que andamos en este país? Por eso yo digo, no. Danilo la tiene sumamente difícil. Y Leonel tuvo la cachaza de decirle al pueblo dominicano que había dejado una economía estable, en crecimiento, y una macroeconomía estable. ¿Estable con qué? Con los préstamos. Con los préstamos. Y con lo que entra al país por la vía del lavado. Todavía ayer atraparon una embarcación con más de 1,000 kilos de cocaína. Esto es un puerto semilibre para la cocaína, para el narcotráfico. Por eso aquí
muchos hablaron de que había un narcoestado y Vincho estaba viajando por Asia, por África o por el continente asiático, porque no estaba aquí. Nunca se enteró que aquí se dijo que esto era un narcoestado. No se dio por enterado el señor Marino Vinicio Castillo. Oh Dios, don Danilo hoy tiene, digamos que su primera prueba de fuego con el Consejo de Ministros. Los ministros que designó dirán: no hemos encontrado nada. ¿Y qué va a decidir Danilo? ¿Por qué no hay nada? ¿Cómo es que en la superintendencia no hay dinero? Si el superintendente, mediante informe, dijo que dispuso de 724.4 millones de pesos de 1.724.4 millones de pesos para regalarlo para obras comunitarias, como si él fuera un ministerio de bienestar social, y nadie le pide cuenta, y Danilo lo confirma ahí al señor Euclides Gutiérrez Félix. Pero por Dios, Danilo, hoy el Consejo de Ministros debe ponerle un corte a eso. Hay que tomar medidas drásticas, no solo con el recorte de los gastos superfluos, de la tarjeta, eliminar la compra de jipeta, eliminar los barrilitos. Todo eso puede hacerse de un plumazo. Es verdad que el Senado tiene una autonomía financiera, pero ese dinero le llega de Hacienda. Hacienda puede simplemente no mandar dinero para barrilito al Senado, ni a la Cámara de Diputados para la francachela. El país necesita un gobierno enérgico, un gobierno ético. Y Danilo o se pone los pantalones o sucumbe. Además debe cuidarse, porque se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar. Ojo. Y él lo sabe. Yo no tengo que decirle eso a Danilo. Yo debo decírselo al país, porque sobre estas cosas hay que alertar. Y yo dije desde la transición, cuando Danilo fue electo, lo dije el mismo 21, lunes 21, lo dije aquí, y por ahí están los videos. A partir de ahora, Danilo, que se cuide, porque hasta una Coca-Cola se lo puede llevar. Que coma en su casa, que beba agua en su casa. Cualquier cosa puede pasar. Hermanos Reyes, ¿usted qué tiene para el país? Bueno, resulta, si bien es cierto que el presidente Danilo Medina le ha dado dos mensajes al país, siempre en la ambigüedad de que en una dice una cosa y por otra dice otra cosa, y eso se veía a ver venir. Y por esto es que, aunque la campaña ha pasado, aquí en este país siempre estamos en campaña. Desde el primer día que inicia, a los 4 años, estamos en campaña. Por eso fue que Leonel Fernández, el día que se iba, dijo hasta pronto. Y en su campaña él decía siempre, fue a San Pedro Macorís, cuando ya él estaba en una situación difícil, compartiendo una cena con los petro macorizanos, con los más pobres. Allí le dijo: bueno, esta es la cena de compenetrarnos, hasta pronto. Repito esa palabra muchas veces. Lo que pasa es que en el país es difícil que la gente observa y analiza, pero habemos un grupo que siempre estamos, que cuando vemos algo analizamos el más y por menos. Se sabía, nosotros lo dijimos, y quizás creo que es muy prematuro de uno apoyar lo que uno habrá dicho, porque uno no lo hace con mezquindad de venir aquí a hablar, porque uno piensa más en el país que otras cosas. El país nuestro, ser nacionalista, no es como un grupo que se sirven con la cuchara grande. No es verdad que con ese discurso de derroche y luego después
haber confirmado a todos los del gabinete del presidente saliente Leonel Fernández, haberle hecho todo lo que le hizo hasta el último día, inaugurando cosas que no estaban. Mira, hay un centro tecnológico aquí en Jainamosa. Ese centro tecnológico se inauguró sin tener nada adentro, sin los materiales y sin nada. Esa es una de las cosas. Habrá cómo después Danilo va a empezar, aunque él dijo que su campaña, su gobierno iba a ser de dar comida. Pero dar comida, ¿cómo? Si no se empieza una reforma desde adentro hacia afuera, una reforma de ir a la agricultura, de ir al seno del campo, una reforma donde los que viven en San Juan, que pueden dar la habichuela, cultivar y que Promipyme, la identidad, le permita a esos campesinos de poder trabajar, labrar la tierra y que la tierra dé su fruto y que ellos puedan recibir de la tierra y que se les dé la facilidad. Si no hay esas facilidades, ¿qué se va a hacer? Usted no puede dar donde usted no tiene. Entonces, vimos algo en el día de ayer, antes que saliera el decreto presidencial. La señora Margarita Cedeño de Fernández, la esposa del emperador, fue y tomó posesión, cosa esa que le dejó mucho que desear a los comentaristas, a la prensa. Tomó posesión y le dijo al que estaba ahí: quítate, que ese puesto es mío. Óyete, se hizo ver precisamente que aquí todavía estamos en la monarquía, que existe el emperador, el rey. Entonces, esa es una de las cosas innecesarias. No pudo haber permitido ese escándalo. Sí, porque ella tiene todo el poder, tiene todos los puestos, y ese que también es del partido. ¿Y por qué lo haces así? Eso provocó un gran vuelo. Por otra parte, vimos que por fin, y no es por fin nada, se permitió archivar con una sentencia al caso de Pepe Goico. Nosotros no estamos defendiendo a Pepe Goico, porque nosotros no defendemos a los que hacen la cosa mal hecha, pero sí como un agente de justicia, auxiliar de la justicia. ¿Cómo la gente de este país van a seguir con la política, con el chantaje, con los golpes bajos, para entonces llegar a empañar, para entonces llegar? No, nosotros no entendemos esto, eso no lo entendemos. Entonces ayer el juez tuvo que permitir que se archivara. Está bien que Berenice pertenece a un grupo que no es político, porque fíjese, ahora el Ministerio Público está dividido en 3 agrupaciones, que eso ha permitido la reforma. Ha permitido la reforma, que el Poder Ejecutivo podrá nombrar al Procurador General de la República, pero los otros colaterales, como los fiscales, que antes el Poder Ejecutivo podría nombrar el fiscal del distrito, el fiscal de la provincia, el fiscal de Higüey, que eso era una estrategia política. Ya con las federaciones de Ministerio Público está el PIS y está otra organización que frente a esas organizaciones ellos van eligiendo por escalafón, y porque el estatus del Ministerio Público ha permitido. Por eso ustedes ven que había una disputa. Berenice se trae de Santiago. Lo malo que vieron la gente, que Berenice no podría ser la única que pudiera pasar el examen habiendo tanta gente en la capital, y también más luego se traen, gana un concurso Digna, que es también de la provincia de Santo Domingo, pero las organizaciones permitieron esto, y dentro del concurso ellas fueron quienes ganaron. Y no podemos decir, quizás se puede decir, quizás ella no es la que más conocimiento tienen
de derecho, pero hay un asunto, es que es el elemento moral, el elemento de principio. Esas mujeres están dando cátedra de principio de que pueden hacer la cosa bien, aunque en la provincia de Santo Domingo luce descansada la magistrada fiscal para empezar, y los fiscales en su mayoría lucen muy cansados. Por otra parte, la Procuraduría General de la República Dominicana confirmó a 7, uno diría, pero si confirmó Domínguez Brito a 7 fiscales, fiscales que son adjuntos, procuradores fiscales adjuntos, y también en esto se confirmó a Amezquita, Carmen Amezquita, que es una de las colaboradoras que siempre viene a este programa, el Sanedrín. Pero no fue que confirmó, el hecho fue que le dio un ascenso. Esas gente van a pasar a ser parte de la Procuraduría General de la República, del gabinete de Francisco Brito. Eso nosotros saludamos, que son mujeres de trabajo, gente de trabajo, los 7 que pudo elegir Brito. Se ve que ahí va a hacer, está por hacer un buen trabajo. Brito, usted puede estar de acuerdo o no, él por su sencillez es un hombre que es del gobierno, pero siempre en la justicia ha trabajado. Por último, para ir a un corte, resulta cómo es que la sociedad no ha aprendido la sociedad. Ahora la policía está presentando a 7, está presentando la policía, Máster, llámele, a 7. Y hay una organización que está en contra, que a los ladrones se puedan señalar a los ladrones de que esto puede provocar que no van a encontrar trabajo, y que luego después dentro de la sociedad ellos serán gente que la sociedad lo va a rechazar. Ese grupo ha robado, se le pudo recaudar 6.5 millones de lo que hay uno del grupo que le dicen el doctor. Pero fíjese, no tanto el doctor. Ese robo fue precisamente en contubernio con lo que precisamente guardaban. Por eso se convierte en un robo agravado, porque sabiendo dónde estaba la cosa, y por eso se ha dicho, señores, la gente que en este país viven de hacer la cosa mala, de robar, de atracar, tienen que estar señalados. Esto de que no deben ser fichados, de que no deben ser una persona que la sociedad conozca lo que hacen. Hay que acabar con eso, esas organizaciones que le tiran la sábana y que quieren que una sociedad de cualquiera, una sociedad de gente que nada es nadie. Ahora, el que trabaja, entonces ese es el víctima, es la víctima. Se llevan porque si los gobernantes lo que tienen la posibilidad de lo de los cuellos blancos, eso se llevan la cosa del Estado, pues ¿qué dicen de aquellos que son pobres, que los pobres deben vivir? Pero sí se cree y está señalado que el pobre puede vivir sin tener que ir y hacerlo mal hecho. El pobre puede vivir sin pensar aún en la miseria de que el pobre tenga que agarrar al otro que esté trabajando para entonces vivir del que está trabajando, del que quiere hacer la cosa buena. Creemos que esa nueva reforma
de que esta gente no deben ser presentada a la sociedad, de que en sí